El escocés David Octavio Hill, nacido en 1802, era un respetado pintor de paisajes a quien en 1843 le encargaron que pintase el acto de fundación de la Iglesia Libre de Escocia. En el cuadro debían figurar los 474 miembros de la nueva iglesia. Para esta tarea se asoció con el químico también escocés Robert Adamson, nacido en 1921, quien tenía un estudio de calotipos en Edimburgo, y entre ambos retrataron fotográficamente a cada uno de los miembros para luego, basándose en las imágenes obtenidas, pintar con menor dificultad el cuadro que, finalmente tardó 24 años en terminar, tuvo una superficie de 5 metros cuadrados y muy poco valor artístico. Pero hay que destacar que los calotipos que aún se conservan, obtenidos por Hill y Adamson, muestran unas obras de gran calidad artística, sencillas y naturales. Utilizaban espejos para reflejar la luz en los rostros de sus modelos y telones de fondo para simplificar la tarea. Para ambientar, usaban lienzos, pedestales, libros, mesas, bustos de mármol y otros objetos que servían para caracterizar al retratado. Hill era el encargado de las poses y de la composición, mientras que Adamson resolvía los aspectos técnicos del calotipo. Los retratos no eran simplemente documentos, sino que fueron realizados con interés artístico, transmiten energía y carácter, lo que las distingue de otras imágenes fotográficas del siglo XIX en las que hay un mayor interés por la documentación. Además del trabajo realizado en estudio, fotografiaron paisajes, vistas urbanas y monumentos arquitectónicos. También viajaron por pequeños poblados de la isla británica para fotografiar a pescadores, marineros y mujeres que se desempeñaban en sus labores cotidianas. Sus trabajos fueron descubiertos a finales del siglo XIX y fue el fotógrafo Stiglitz quien publicó en 1905 sus calotipos en la famosa revista Camera Work. Adamson murió en 1848 a los 37 años de edad. A partir de ese momento, Hill abandonó la fotografía y se dedicó exclusivamente a la pintura hasta que falleció en 1870 a los 68 años de edad.